Bienvenidos. Durante la época de oro del cine mexicano, hubo una película que logró quedarse grabada en la memoria de generaciones enteras, especialmente durante la Semana Santa. El Mártir del Calvario. Vamos a recordarla. Cuando en 1952 se estrenó El Mártir del Calvario, pocos imaginaron que aquella producción realizada en menos de un mes y con recursos limitados terminaría convirtiéndose en una de las películas más profundamente arraigadas en la memoria colectiva de México. Dirigida por Miguel Moraita. La película comenzó a filmarse el 4 de febrero de 1952 y lo hizo en condiciones muy distintas a las superproducciones bíblicas de Hollywood. En lugar de grandes locaciones naturales, la mayor parte del rodaje se realizó en foros cerrados, principalmente en los estudios Tepeyac, y para las escenas exteriores y los paisajes, se aprovecharon la arquitectura y los terrenos de distintas haciendas en la región de Apan Hidalgo, que sirvieron para representar los desiertos y las poblaciones de la época de Jesús. En el centro de todo estaba la interpretación de Enrique Rambal, con apenas 28 años, quien dio vida a Jesucristo. Su actuación marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en la forma en que el público mexicano imaginó durante décadas la figura de Cristo. Enrique Rambal no se limitó a interpretar el papel, se sometió a un régimen arduo de ejercicio y alimentación. Además, llevó a cabo una preparación muy cercana al ámbito religioso. Se sabe que frecuentaba iglesias de manera constante, especialmente la de La Conchita, en Coyoacán, como parte de un proceso personal que le permitió conectar de forma más profunda con el papel. Llegó incluso a cargar una cruz real en las escenas del Vía Crucis, para darle mayor autenticidad a su actuación. Esa entrega quedó grabada en pantalla, y con el paso del tiempo, su rostro se volvió inseparable de la tradición de Semana Santa en México. La interpretación de Rambal fue tan impactante que sirvió de inspiración para una estatua colosal de Cristo Rey, ubicada en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el Estado de México. El actor José Baviera, quien dio vida a Poncio Pilato, ya era un experto en el papel. Esta película marcó la cuarta y última vez que interpretó al prefecto romano en el cine. El estreno tuvo lugar el 2 de abril de 1952, en plena Semana Santa, en el cine Arcadia de la Ciudad de México. La elección de la fecha no fue casual. Desde el principio, la película estuvo pensada para acompañar ese periodo de reflexión religiosa, y el público respondió de inmediato. Permaneció varias semanas en cartelera, pero lo más importante es que su vida no terminó ahí. Con el paso de los años, la televisión abierta la adoptó como parte de su programación tradicional durante Semana Santa, repitiéndola año tras año, hasta convertirla en un verdadero ritual familiar. Irónicamente, siendo protagonizada por el español Enrique Rambal, la cinta fue prohibida en España durante la dictadura de Francisco Franco. El motivo fue que la representación de la crucifixión se consideró demasiado humana o cruda para los estándares religiosos del régimen de esa época. En 1954, la película fue seleccionada para formar parte de la competencia oficial del Festival de Cannes, uno de los escaparates cinematográficos más importantes del mundo. Aunque no obtuvo el máximo galardón, su presencia en ese festival representó un reconocimiento significativo para el cine mexicano. Logró nominaciones importantes en México, particularmente en los premios Ariel de 1954, donde fue reconocida en categorías técnicas y de actuación. Y es que El Mártir del Calvario terminó convirtiéndose en algo más que una película. Se transformó en una tradición. Durante décadas, millones de personas en México la han visto como parte de las celebraciones de Semana Santa, al grado de que su ausencia en la programación televisiva resulta, para muchos, casi impensable. Recordemos a cada uno de los actores. Enrique Rambal interpretó a Jesucristo, un papel que marcó profundamente su carrera y que, con el paso del tiempo, lo convirtió en el rostro más recordado de Cristo
dentro del cine mexicano. Su interpretación fue sobria, solemne y cargada de una intensidad emocional poco común. Rambal logró transmitir no solo el sufrimiento físico del personaje, sino también su dimensión espiritual, lo que hizo que su trabajo trascendiera la pantalla. Enrique Rambal nació en Valencia, España, en 1924, dentro de una familia profundamente ligada al teatro. Era hijo del reconocido actor y empresario teatral Enrique Rambal padre, lo que prácticamente lo llevó desde muy joven a desarrollarse en los escenarios. Su formación fue principalmente teatral, lo que explica la fuerza interpretativa que mostraba en sus papeles. Llegó a México en su juventud y fue aquí donde consolidó su carrera, participando tanto en cine como en teatro. Aunque trabajó en distintas producciones, nunca alcanzó una filmografía extensa en comparación con otros actores de la época, pero sí dejó huella en cada uno de sus trabajos. Además de actor, también fue director y productor teatral, lo que demuestra su vocación completa por el mundo escénico. Sin embargo, a pesar de su trayectoria, sería justamente su papel como Jesucristo en el Mártir del Calvario el que lo inmortalizaría ante el público. Falleció en 1971 a los 47 años, debido a un infarto, y sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Manolo Fábregas interpretó a Judas Iscariote, el discípulo que traiciona a Jesús y desencadena uno de los momentos más dramáticos de la historia. Su presencia en la película fue muy importante porque dio a Judas una fuerza intensa y contenida, alejándolo de una simple caricatura del traidor. De hecho, algunas notas sobre la cinta recuerdan que su personaje llegó a causar un fuerte rechazo entre el público, precisamente porque su actuación resultó convincente. Manolo Fábregas nació en Vigo, España, el 15 de julio de 1921, y llegó a México siendo niño, país donde construyó prácticamente toda su carrera artística. Fue hijo de la actriz Fanny Schiller, y desde muy joven estuvo rodeado por el ambiente teatral, algo que marcaría toda su vida. Con los años, no solo se convirtió en actor, sino también en uno de los empresarios y productores teatrales más influyentes de México, al grado de ser recordado como el Señor Teatro. Durante décadas, impulsó montajes, adaptaciones y nuevos talentos, y su nombre quedó ligado al desarrollo del teatro moderno en México. Su prestigio fue enorme, no solo por actuar, sino por producir y sostener una actividad teatral constante y ambiciosa. Esa formación escénica también se nota en El Mártir del Calvario, donde su Judas tiene presencia, intensidad y una expresividad muy marcada. Falleció en 1996 en la Ciudad de México, dejando tras de sí una carrera muy amplia y respetada. Consuelo Frank interpretó a María, la Madre de Jesús. Su papel fue fundamental dentro de la película, ya que encarna el dolor, la resignación y la fortaleza de una madre que presencia el sufrimiento y la muerte de su hijo. Su actuación se caracteriza por una gran sobriedad y carga emocional, logrando transmitir ese sentimiento de duelo contenido que acompaña toda la pasión de Cristo. Consuelo Frank nació en Ciudad de México en 1912 y fue una de las actrices más reconocidas del cine mexicano durante las décadas de los años 30 y 40. A diferencia de otras figuras que se encasillaban en papeles protagónicos juveniles, ella desarrolló una carrera sólida interpretando personajes de carácter fuerte, muchas veces como madre, mujer de autoridad o figuras de gran peso dramático. Participó en numerosas películas de la época de oro, compartiendo pantalla con grandes figuras del cine nacional. Su estilo actoral era elegante, firme y muy expresivo sin necesidad de exageraciones, lo que la convirtió en una presencia confiable dentro de cualquier producción. Falleció en 1991, dejando un legado amplio dentro del cine mexicano. Alicia Palacios interpretó a María Magdalena,
uno de los personajes más emotivos de la historia, representando la fe, el arrepentimiento y la lealtad hacia Jesucristo. Su actuación aportó una gran carga dramática, especialmente en las escenas del Vía Crucis y la crucifixión, donde su dolor y devoción se vuelven muy visibles. Alicia Palacios nació en México en 1931 y comenzó su carrera siendo muy joven dentro del cine mexicano, en los últimos años de la época de oro. Gracias a su presencia y capacidad interpretativa, participó en diversas películas, donde destacó en papeles de corte dramático y romántico. Con el paso del tiempo, también incursionó en la televisión, formando parte de varias telenovelas, lo que le permitió mantenerse activa en la industria durante varias décadas. Su carrera fue constante, aunque sin los reflectores de las grandes estrellas, pero siempre con trabajos sólidos. Falleció el 6 de agosto de 2017. Miguel Ángel Ferriz participó en El Mártir del Calvario, interpretando a Poncio Pilatos, el gobernador romano que enfrenta el dilema de condenar a Jesús pese a reconocer su inocencia. Su actuación es una de las más sólidas de la película, ya que logra mostrar a un Pilatos complejo, atrapado entre la presión del pueblo, el poder político y su propio conflicto moral. Su famosa escena al lavarse las manos está cargada de una fuerza simbólica que queda grabada en la memoria del espectador. Miguel Ángel Ferriz nació en Ciudad de México en 1905 y fue uno de los actores más respetados del cine mexicano, además de una figura importante en el doblaje y la locución. Provenía de una familia artística, lo que lo llevó desde joven a involucrarse en el mundo del espectáculo. Miguel Ángel Ferriz falleció en 1967, dejando un legado sólido como actor de carácter. Carmen Molina dio vida a Marta, personaje vinculado al episodio de Lázaro dentro del relato evangélico. Su presencia ayuda a humanizar la historia y a reforzar el lado afectivo y compasivo de Cristo. Carmen Molina nació en 1920 en Ciudad de México. Trabajó sobre todo en cine durante los años centrales de la época de oro, como una actriz de reparto, con presencia en melodramas, comedias y películas populares de los años 40 y 50. Carmen falleció en 1998. Hoy se le recuerda como una de esas actrices secundarias que ayudaron a dar solidez al cine mexicano clásico. José María Linares Rivas interpretó a Caifás, el sumo sacerdote que encabeza el juicio religioso contra Jesús y representa la autoridad del Sanedrín dentro de la historia. Su interpretación destaca por la firmeza y el peso que le imprime al personaje, mostrando a un hombre convencido de su postura y decidido a mantener el orden religioso, incluso ante la figura de Cristo. José María nació en España en 1892 y desarrolló una amplia carrera tanto en teatro como en cine. Fue hijo del reconocido dramaturgo del mismo nombre, lo que lo vinculó desde muy joven al mundo escénico. Su formación teatral fue clave para consolidarlo como un actor de gran dicción, elegancia y autoridad interpretativa. Durante su carrera, participó en numerosas películas, muchas de ellas dentro del cine mexicano, donde encontró un espacio importante en los años 40 y 50. Se especializó en papeles de carácter, interpretando con frecuencia a figuras de poder como jueces, sacerdotes o personajes de alta jerarquía. Falleció en 1955, dejando una trayectoria respetada dentro del cine. Luis Beristain interpretó al jefe de sinagoga, un personaje ligado a la autoridad religiosa dentro de la historia. Aunque no es de los papeles más extensos, sí forma parte del entorno que representa el poder religioso y la oposición que rodea a Jesús durante los momentos decisivos del relato. Luis Beristain nació en México en 1918 y fue parte de una familia profundamente ligada al mundo artístico. A lo largo de su carrera, participó en cine, teatro y televisión, consolidándose como un actor versátil, que podía adaptarse tanto a papeles dramáticos
como a personajes más ligeros. Durante la época de oro del cine mexicano, tuvo una presencia constante, trabajando en diversas producciones junto a grandes figuras de la industria. Aunque no siempre ocupó roles protagónicos, sí logró construir una trayectoria sólida como actor de carácter, destacando por su naturalidad y presencia en pantalla, dejando un legado dentro del cine mexicano como parte de esa generación de actores que dieron forma a numerosas historias del cine clásico nacional. Miguel Arenas interpretó a José de Arimatea, el hombre que, según el relato evangélico, pide el cuerpo de Jesús tras la crucifixión para darle sepultura. Representa la compasión, la dignidad y el respeto en uno de los momentos más dolorosos de la historia. Miguel Arenas nació en España en 1902 y desarrolló una larga carrera tanto en el cine español como en el mexicano. Fue uno de esos actores de carácter que lograron integrarse con éxito a la industria cinematográfica de México durante la época de oro, participando en numerosas producciones. Falleció en 1978, dejando una trayectoria amplia dentro del cine. Aunque su papel en El Mártir del Calvario no es extenso, sí es uno de los momentos más recordados de la película por la carga simbólica que representa. Alberto Mariscal interpretó a Anás el Joven en El Mártir del Calvario, un personaje ligado al entorno del poder religioso que participa en el clima de persecución y juicio contra Jesús. Aunque no es de los papeles más extensos de la cinta, su presencia ayuda a reforzar la estructura de autoridad que rodea a Caifás y al Sanedrín en los momentos decisivos de la historia. Alberto Mariscal, cuyo nombre completo era Adalberto Ramírez Álvarez Mariscal, nació en Chicago el 10 de marzo de 1926 y más tarde se convirtió en una figura importante del cine mexicano, no solo como actor, sino también como director. Con el tiempo destacó especialmente detrás de cámaras, siendo recordado como uno de los realizadores más conocidos del cine popular mexicano. Falleció en Los Ángeles en 2010. Alfonso Mejía interpretó a Marcos. Su personaje forma parte del círculo de seguidores y testigos que rodean la vida pública de Jesús. Y aunque dentro de la película no tiene un desarrollo tan amplio como Pedro, Judas o María Magdalena, sí ayuda a dar cuerpo al grupo de discípulos y acompañantes que sostienen la dimensión humana y espiritual del relato. Alfonso Mejía nació en Ciudad de México en 1934 y quedó inmortalizado muy joven por su papel de Pedro en Los Olvidados de Luis Buñuel, película fundamental del cine mexicano. Después continuó actuando en los años de la época de oro y trabajó también como director. Falleció en Ciudad de México en 2021. José Baviera interpretó a Poncio Pilatos, uno de los personajes clave de la película. Su trabajo es especialmente importante porque Pilatos representa la autoridad política que, pese a sus dudas, termina autorizando la condena de Jesús. Baviera le dio al personaje una mezcla de frialdad, solemnidad y conflicto interior que volvió muy recordables sus escenas. Además, esta fue una de varias ocasiones en que interpretó a Pilatos en el cine mexicano. José Luis Baviera Navarro nació en Valencia, España, en 1906 y desarrolló una larga carrera en México tras emigrar durante el exilio español. Antes de dedicarse de lleno a la actuación, había estudiado medicina. En el cine mexicano se volvió un rostro muy reconocible, especialmente en papeles de autoridad o de gran presencia. Murió en Ciudad de México en 1981. Fernando Casanova interpretó al centurión, figura militar romana que aparece dentro del aparato de vigilancia y ejecución que rodea la Pasión de Cristo. Su participación ayuda a dar firmeza a las escenas de tensión, arresto y crucifixión, y su presencia física encajaba muy bien con este tipo de personajes de autoridad. Tito Novaro interpretó a Malco, el siervo del sumo sacerdote que aparece en el episodio del prendimiento de Jesús.
Es un personaje breve, pero importante dentro del relato evangélico, porque forma parte del momento de la captura y de la tensión entre los discípulos y los guardias. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios si ya habías visto esta película y qué te pareció. No olvides suscribirte, compartir este contenido y regalarme un like para seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.